Buenos días, queridos compañeros presentes aquí en el auditorio y también profesores que nos acompañan aquí presentes en el auditorio y presentes en el auditorio virtual. Damos la bienvenida a este Journal Club. Yo soy el doctor Luis Obed Reina Tobías, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Agradezco a la doctora Maricela Hernández Robles por la asesoría para la realización de este Journal por nombre Manifestaciones clínicas y resultados de asma asociados a hongos, un estudio de base de datos multiinstitucional en Taiwán. Y bueno, comenzamos con la revista y el artículo, el cual forma parte de la revista Microbiological Research, el cual tiene un factor de impacto de 5.07. Este artículo fue enviado el 10 de julio del 2022, revisado el 20 de septiembre del 2022 y aceptado para publicación el 9 de octubre del mismo año 2022. El autor es el doctor Yu Lun Lo, el cual forma parte del Departamento de Medicina Torácica del Hospital Conmemorativo Shangun y en Taiwán, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Shangun en Taiwán. Y como introducción, tenemos que el asma, como sabemos, es una enfermedad inflamatoria heterogénea de las vías respiratorias, la cual tiene pues síntomas respiratorios y limitaciones de flujo aéreo expiratorios variables. Este está relacionado a diversas exposiciones, por ejemplo, pólenes de diversas malezas, árboles, además a la exposición de ácaros de polvo, y también se relaciona a la exposición con diversos hongos, que es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Encontramos que hay diversos hongos ubicuos, los cuales son responsables de diversas enfermedades respiratorias, como lo es la micosis pulmonar invasiva, sobre todo en sujetos inmunodeprimidos. También se relaciona a bolas fúngicas en cavidades pulmonares crónicas. Se relaciona a micosis broncopulmonar alérgica y se relaciona a asma grave con sensibilización fúngica en pacientes atópicas, la cual se asocia a un aumento de inmunoglobulina y inflamación de tipo 2, la cual es mediada por interleucina 33, la cual se ha asociado que es resistente al uso de esteroides en el tratamiento. Y bueno, una cuarta parte de los pacientes asmáticos con síntomas difíciles de tratar, con un asma difícil de tratar, se relaciona a la sensibilización a Aspergillus fumigatus. Y esta sensibilización fúngica se ha asociado a diversas, por ejemplo, a gravedad del asma, un asma de difícil control, a bronquiectasias, a recuentos más altos de eosinófilos y de niveles de IgE. Se ha relacionado a disminución de la función pulmonar, se ha relacionado también a un aumento en los ingresos hospitalarios y a la unidad de cuidados intensivos. Además, se ha relacionado a una insuficiencia respiratoria y a muertes relacionadas con asma. El aislamiento de hongos filamentosos del esputo en pacientes asmáticos se ha asociado a un peor volumen expiratorio forzado en un segundo, que es la FEV1. El objetivo de este estudio es determinar las características clínicas, la gravedad de la enfermedad y los resultados en pacientes asmáticos con sensibilización fúngica y o colonización fúngica. En cuanto a la metodología que encontramos de este estudio, este es un estudio retrospectivo que se utilizó la base de datos de investigación de Shangun para construir una corte multicéntrico, la cual de pacientes asmáticos que iba del año 2010 al año 2018. La base de datos de investigación de Shangun es una base de datos de datos médicos registrados en vía electrónica en la Fundación Médica de Shangun
la cual es uno de los mayores sistemas hospitalarios en este país, en Taiwán. Además, se relaciona con diversos centros hospitalarios en este lugar. Y bueno, se realizó una búsqueda en las historias clínicas electrónicas de esta base de datos de sistema en Shanghai del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2018. Y se recuperaron los datos de pacientes con el diagnóstico de asma. El diagnóstico de asma se determinó gracias al código en el CIE-10, el Código Internacional de Enfermedades, tanto en el CIE-9 como en el CIE-10 con diagnóstico de asma. Se observaron diversos criterios de inclusión y exclusión. Como criterio de inclusión, encontramos pacientes mayores de 20 años con al menos 2 diagnósticos primarios de asma en diferentes fechas durante el periodo ya comentado. Además, que estos hayan sido tanto en visitas ambulatorias, en consulta externa, como en el diagnóstico durante la hospitalización. Además, encontramos como criterios de exclusión pacientes que no eran atendidos en la consulta de subespecialidades pulmonares. Además, pacientes que no hayan tenido un reporte de IgE sérica. También encontramos como criterio de exclusión pacientes con esputo no evaluado para aislamiento de hongos que presentaban infección fúngica invasiva. Además, se excluyeron pacientes con el diagnóstico de fibrosis quística y pacientes donde encontramos historias clínicas incompletas y que no había seguimiento, se perdió el seguimiento de estos pacientes. El seguimiento de estos pacientes se dio alrededor de 3 años. Como resultados, tenemos que hubo un total de 30,754 pacientes con al menos 2 visitas ambulatorias o con un registro hospitalario entre el año enero del 2010 a diciembre del 2018. De estos, gracias a los criterios de exclusión, se pudieron excluir 22,778, como ya los mencionamos, con los criterios de exclusión, los cuales nos llevó a 7,976 pacientes, de los cuales 7,282 no tenían evaluación de esputo para hongos, por lo cual nos quedó una muestra de 694 pacientes que sí tenían evaluación de esputo para hongos. Esta muestra de 694 pacientes se pudieron catalogar en 4 diversos grupos. El primer grupo es el grupo que no presentaba ni sensibilización fúngica ni aislamientos fúngicos de esputo, el cual nos dio una muestra de 386. Además, el grupo 2 presentaba una sensibilización fúngica positiva, el cual nos dio un grupo de 58 pacientes. En el grupo 3 encontramos a los pacientes con aislamiento fúngico positivo, la muestra en total 217. Y en el grupo 4 encontramos pacientes con sensibilización fúngica concomitante y aislamiento fúngico positivo, lo cual nos llevó a una muestra de 33 en su totalidad. Podemos observar que los pacientes que presentaron mayor recuento de eosinófilos era el grupo número 2, el cual en comparación con el grupo 1 y 3. En cuanto a las especies fúngicas encontradas en esta población, se encontró como la que estaba mayor presencia, tanto en sensibilización fúngica como en aislamiento en esputo, era Penicillium notatum, la cual le seguía Aspergillus y como tercera Cladosporium. Estas se observó que hasta un 61,5% tenían sensibilización fúngico a diversas especies de hongos. Además, un 23% tenía múltiples especies fúngicas aisladas en el esputo.
Como resultados, encontramos que hubo un total de 40, o sea, que representaban el 5.8% de eventos de muerte durante los 3 años de seguimiento. Y la frecuencia de eventos de muerte e insuficiencia respiratoria eran similares en los 4 grupos, como lo podemos observar en esta tabla. Además, se observó que en los pacientes del grupo 4 mostraron una frecuencia de hospitalización mayor en comparación con los grupos 1 y 3, como lo podemos observar en la tabla. Además, en los pacientes sometidos a terapias GINA, escalón 4 o 5, el grupo 4 presentó una tendencia a una mayor frecuencia de hospitalización y es de manera significativa más propenso a una insuficiencia respiratoria. Como lo podemos observar en esta gráfica, el grupo 4 era quien presentaba mayor tasa de hospitalización en comparación con el grupo 1 y 3. En cuanto a la discusión del tema, podemos observar que las puntuaciones en el test de control de asma, ACT, era igual en cuanto a la medificación, similares en los pacientes con o sin sensibilización fúngica o aislamiento en esputo. Además, se observó que pacientes con sensibilización fúngica presentaban mayor aumento de la IgE y mayor recuento de eosinófilos en presencia de una exacerbación. Pacientes asmáticos que se sometieron a las terapias de GINA en el escalón 4 y 5 presentaban una sensibilización fúngica concomitante y aislamiento positivo en esputo se relacionó a mayor insuficiencia respiratoria, mayor visitas a urgencias y mayor hospitalización a causa de esto. La exposición a hongos en las vías respiratorias sin sensibilización puede favorecer a una asma resistente a esteroides y puede estar correlacionado a respuestas TH17. El aumento de los niveles de interleucina 17A puede estar asociado al beta-glucano, el cual es un componente de las paredes celulares de todos los hongos. Los componentes fúngicos son potentes inmunomoduladores y pueden promover al desarrollo de asma resistente a esteroides sin importar el estado alérgico. Y la colonización fúngica se considera una parte importante de la sensibilización fúngica y la inflamación persistente de las vías respiratorias. Los pacientes con sensibilización fúngica presentaron los niveles de IgE más elevados en comparación con los pacientes con aislamientos fúngicos positivos sin sensibilización fúngica. Se encontró que esta información sugiere que la sensibilización fúngica y la colonización pueden estar implicados en diversos procesos inflamatorios. En cuanto a la revisión, se encontró que el FEV1 postbroncodilatador es más bajo en el grupo con cultivo y sensibilización positivo. Además, la frecuencia de hospitalización aumentó de forma significativa entre los pacientes con sensibilización fúngica concomitante y aislamiento fúngico positivos de esputo. La sensibilización a los hongos, en particular Aspergillus fumigatus, alternata, al Cladosporium, es más común en tanto en los Estados Unidos y Europa y estuvo relacionada con una gravedad del asma. En cuanto a las limitaciones que encontramos en este estudio, primero encontramos a los pacientes se identificaron al usar la codificación CIE tanto 9 como 10 y se limitaron a los que eran seguidos por neumólogos. Este estudio también presentó la limitación al ser un estudio retrospectivo y la información sobre algunos parámetros faltaba o estaba incompleta en la base de datos de investigación de Shangun. Además, se encontró que una de las limitaciones es que la base de datos de investigación de Shangun no pudo proporcionar información precisa sobre la función pulmonar y los intervalos de espirometría son inconstantes entre los pacientes, el cual no se pudo calcular en el deterioro pulmonar.
Otra de las limitaciones es que la cohorte de base de datos de investigación de Shangun se obtuvo de un único hospital de un centro terciario hasta un 70%, lo cual puede tratar solo a pacientes con asma grave. En cuanto a las fortalezas encontradas en este estudio, podemos encontrar que este es el primero y el más amplio en presentar diferentes manifestaciones clínicas y resultados en pacientes asmáticos con sensibilización fúngica y colonización fúngica. En la cohorte de la base de datos de este lugar, se proporcionó un diagnóstico más preciso al utilizar datos de laboratorio, estudios de imagen e informes de función pulmonar. Y llegamos a la conclusión en que la prevalencia de la sensibilización fúngica y los aislamientos fúngicos del esputo es similar en los pacientes sometidos a los escalones de tratamiento 1 y 3 y 4 y 5 de la GINA. Además, los pacientes con sensibilización fúngica concomitante y aislamiento fúngico positivo a partir del esputo presentaron hospitalizaciones más frecuentes, y los asmáticos con pasos en los escalones GINA del 4 a 5 tuvieron la insuficiencia respiratoria más significativa. Y bueno, en cuanto al checklist de este artículo, encontramos para qué se realizó el estudio, qué pregunta clínica se examinó. Como ya lo mencioné, era para determinar las características clínicas, la gravedad de la enfermedad y los resultados en pacientes asmáticos con sensibilización fúngica y o colonización fúngica. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Este se hizo una cohorte multicéntrica retrospectiva. Fue apropiado el diseño de estudio para el amplio campo de investigación examinado, por ejemplo, terapia, diagnóstico, detección y pronóstico o causísticas. Sí, ya que este es el primero y el más amplio en presentar diversas manifestaciones clínicas en pacientes asmáticos con sensibilización fúngica y o colonización fúngica. ¿Fue ético este estudio? Sí, ya que los estudios fueron revisados y aprobados por la Junta de Revisión Institucional del Hospital de Shangun Memorial, el cual no requirió consentimiento informado por escrito para la participación en este estudio, de acuerdo a las logísticas nacionales y requisitos institucionales de este estudio. ¿Se controló de forma adecuada el estudio? Sí, ya que se realizaron búsquedas en las historias clínicas electrónicas con la base de datos de este lugar. El estudio fue suficientemente grande y continuó durante el tiempo suficiente y el seguimiento fue lo suficientemente completo como para que los resultados fueran creíbles. Sí, ya que se realizaron búsquedas en historias clínicas electrónicas en la base de datos ya mencionadas entre el periodo de tiempo del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2018 y se recuperaron los datos de los pacientes con diagnóstico de asma con un seguimiento hasta 3 años. Hubo una muestra representativa y bien delimitada de pacientes en un punto similar a un curso de la enfermedad. Sí, ya que se incluyeron 694 pacientes que tenían evaluación de esputo para hongos con los criterios de inclusión y exclusión ya mencionados. El seguimiento fue suficientemente largo y completo, sí, ya que el periodo de seguimiento fue de 3 años a partir del diagnóstico pivote, el primario. Se utilizaron criterios de resultados objetivos incomparables, sí, ya que se excluyeron historias clínicas incompletas y un seguimiento perdido de los pacientes, como ya lo mencioné, en criterios de exclusión. ¿Cuáles son los resultados?
Como resultados encontramos que la prevalencia de la sensibilización fúngica y las cepas fúngicas del esputo fueron similares en todos los grados de asma, pero el impacto clínico de los hongos puede ser más significativo entre pacientes con una enfermedad más grave. Y bueno, los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes, sí, ya que podremos solicitar exámenes de esputo para hongos y así estratificar la gravedad de asma y ver cuáles son los patógenos que podemos encontrar aislados en nuestros pacientes. Y bueno, con esto damos por terminada la revisión de este journal. Y agradezco a la doctora Marisela por su asesoría en este journal.